interesante la película Arrival. ¿La vieron todos? O sea, ¿saben qué película es? ¿O de plano nadie Pues la vio? ya quemamos una parte. Pues, Bueno, ni modo. Lo yo, vayan a yo sí la... una Yo sí... maravilla. Esta neta. Sí. Bueno, en la película Arrival, básicamente es la historia de que pues, llegan unos aliens a la Tierra y empiezan diferentes gobiernos, aterrizan 12 naves y los gobiernos de diferentes países tratan de entablar una conversación con los aliens, de decir, pues vamos a comunicarnos con ellos, porque son unos aliens que nada más están ahí parados, no hacen nada. O sea, son muy, muy pasivos, o sea, es una película muy rara en tono y forma y pacing y la madre. Entonces contratan a diferentes expertos para aproximarse a los aliens y los aliens inclusive invitan a que los humanos se metan a las naves para tratar de entablar una conversación. La película, el personaje central es una señora que es lingüista, es especialista en el tema de los idiomas. Entonces ella tiene un approach y se me figuró muy un personaje como Chomsky, Mateus, que ella trata sistemáticamente de entender cómo podemos establecer una comunicación entre dos razas que son completamente alienígenas. Está increíble. Al principio, ¿cómo convence lo de la palabra esa? Le dice que dime qué definición te da para la palabra tal. Está increíble. Para la palabra guerra. Entonces, básicamente la película se trata de cómo ella establece un lenguaje con ellos. Al principio tratan de hablar y ven que hablar no funciona. Entonces ella lleva un pizarroncito, escribe su nombre en el pizarrón y a partir de cuando ella escribe su nombre en el pizarrón, los aliens también se comunican. Haz de cuenta que sueltan una tinta negra de las manos que forman como unos círculos con manchas en la pantalla. Entonces empiezan a decir, ok, entonces estos círculos son su manera de comunicarse. Y poco a poco van viendo de que cómo funcionan los círculos, cómo leer el contenido de los círculos y la madre. Pero lo más interesante de la película es, bueno, el escritor de la película es un lingüista también y contrató y se puso a trabajar con expertos en el lenguaje realmente para desarrollar un lenguaje que tuviera lógica para este tema. Pero la premisa más interesante para mí en la película, y de hecho ahora que la veo, la volví a ver, es como Interstellar, pero para gente más profunda. ¿Sabes? Mucho más fina, muchísimo más fina. Sí, güey, es como Interstellar, pero para gente que tienes un PhD o tienes un doctorado, como que para disfrutarla necesitas realmente que te guste el tema muy geek, ¿no? Entonces, básicamente la premisa es que la comunicación esta que hacen los aliens, los círculos, empiezan del fin y del principio al mismo tiempo y se encuentran en el medio, ¿ok? O sea, la escritura es como si, cuando tú estás escribiendo una frase, tú empiezas del principio y de un terminas. lado al otro. Sí. Los aliens no, los aliens escriben del principio y fin hacia el medio. O sea, haz cuenta, ellos escriben en estos círculos que es como si te trataran de decir una frase, pero empiezan por el final y al principio al mismo tiempo y te comunican una idea completa, ¿no? Después, durante la película te das cuenta que los aliens vinieron aquí a entregar esa tecnología a la Tierra, a hacer ese regalo como Prometeo, de decir, yo les vengo a traer este regalo. Nosotros, dentro de 3,000 años, vamos a necesitar su ayuda. Entonces, ahorita nosotros venimos a darles este regalo como en muestra de preagradecimiento para que ustedes nos ayuden dentro de 3,000 años cuando nosotros usemos el apoyo de la humanidad. ¿Okay? El regalo que le dan a la humanidad, y se lo dan a una personaje en específico, es el lenguaje. ¿Okay? Lo interesante es que a partir de cuando ella entra en el lenguaje de ellos, o sea, en el momento que ella está inserida en el lenguaje de ellos, y de nuevo, es justo como dijo Mateus, es una premisa rara en decir, cuando tú aprendes otro idioma, algo se modifica físicamente en tu cerebro. O sea, la manera como tú entiendes el mundo cambia. O sea, por ejemplo, tú nunca hubieras sido capaz de percibir la existencia de los electrones a través de la fenomenología. O sea, alguien te tuvo que explicar lo que es, por ejemplo, el aire, porque pues, el aire no se puede fácilmente percibir, pero a partir del momento que alguien te explica lo que es el aire, tú le das un lugar semiótico y aunque sea imaginario al aire. Entonces, en esta película le dan a esta chava, al personaje principal, el regalo del lenguaje. Pero el lenguaje de ellos empieza en el futuro y empieza en el pasado y termina en el presente. Entonces, ellos piensan de una manera no lineal temporal. O sea, para ellos el lenguaje es algo que ve el tiempo como otra dimensión que es controlable. Entonces, te das cuenta que ella, toda la película, en los brincos que tenía de flashbacks y pensando en el pasado y diferentes cosas de sus momentos, realmente eran como otra conciencia temporal vinculada a este lenguaje que le dieron. ¿Okay? Lo más interesante para mí de esta película es que ella tiene una hija que tiene una enfermedad muy rara y se muere a los 12 años. ¿Okay? Pero al final de la película te das cuenta que eso pasa, lo de que su hija se muere,
es después de la película, no es antes. Nada más que ella lo está viviendo como si fuera antes, porque para ella, en este nuevo lenguaje, el antes, el ahora y el después ya no se ven como secuenciales, sino que pueden alternarse y pueden cambiar de lugar. ¿Okay? Lo raro es que ella, cuando ya tiene este regalo de poder ver el futuro a través del lenguaje, de todas formas tiene a su hija, aún sabiendo que va a tener una enfermedad rara y que se va a morir. De todas formas la tiene. Aquí hay dos interpretaciones. La interpretación moralista, que es desde nuestra realidad, que es, qué linda, qué noble ella, que de todas formas decidió tener a una hija que sabe que se va a morir porque sabe que igual la va a disfrutar y aparte con su nuevo entendimiento del tiempo, ella sabe que realmente pues ya no hay un problema porque su hija realmente no está muerta en un sentimiento finito de la realidad, sino que ahora como existe una justaposición del antes, el ahora y el después y puedo saltar arbitrariamente entre los tiempos, pues puedo viajar hacia adelante y hacia atrás y realmente no importa que mi hija se haya muerto, porque a través del lenguaje yo la puedo visitar. ¿Okay? Lo cual también es muy parecido a nuestro lenguaje. El lenguaje es atemporal. Cuando tú hablas de Aristóteles, pues lo traes, lo representas. Sí, lo representas en el lenguaje. Sí. Es una representación. En su conocimiento, en su impacto en la humanidad, a través de la evocación del lenguaje. ¿Okay? Nada más que para los aliens es algo inclusive más intrusivo, porque tú puedes interactuar con el futuro y el pasado e intercambiar información del futuro y el pasado a través del lenguaje. ¿Okay? La otra interpretación que yo le hice a esta película es que vivimos en un mundo de determinismo duro. ¿Por qué? Porque ella, aún consciente de que su hija se muere y aún consciente de que su esposo la abandona, no pudo hacer nada al respecto. Lo único que hizo fue cambiar la narrativa que justifica las decisiones que ya había tomado. Justifica las decisiones que tomó. O sea, solamente entiende como en Neo, como en The Matrix, ¿no? Que dice Neo, you just have to understand the path. No hay, en realidad no hay decisiones, solo entender el camino.